informe con uno de los periodistas judiciales más importantes del país. Se trata de John Torres, y John se ha dedicado a estudiar lo que pasa con los mercenarios. John tiene una larga trayectoria, editor de mesa central del diario El Tiempo, editor judicial del Tiempo, y le ha puesto la lupa a colombianos que están muriendo en Sudán como mercenarios. John, gracias por atendernos esta mañana. John. Aló, sí. Hola, John. Gracias por atendernos esta mañana. ¿Cómo estás? Tengo algunas dificultades con la cámara, pero me excusarán entonces mientras nos conectamos. No se preocupe, aquí vamos mientras tanto conversando, porque hay muchas familias en Colombia que temen por la suerte de sus parientes cuando se van de mercenarios a distintos países, y se ha vuelto deplorablemente un destino frecuente, y luego las que vienen son noticias muy dramáticas porque han muerto. Sus reportes nos indicaban que en el caso de Sudán, solo en Sudán, ya van por lo menos 22 exmilitares colombianos que han fallecido, John. Pues sí, Juan, esto desafortunadamente es una realidad que nos toca ya desde hace varios años. De alguna manera también es producto de la muy buena preparación que tienen los militares y los policías colombianos, curtidos en más de 50 años de conflicto, que finalmente cuando terminan sus carreras o cuando salen del servicio por alguna razón, terminan pues siendo de alguna manera muy atractivos para países que tienen en seguridad. Nosotros estamos hablando de esta historia ya hace varias semanas de los muertos en Sudán, pero por ejemplo ayer haciendo alguna reportería nos encontramos con que hay otro frente abierto del que no se había hablado tanto, Somalia. Y Somalia, sabe usted que es uno de los países más convulsionados del mundo, y también están llegando colombianos allá. Además de este caso y de estos dos que mencionó usted, John, ¿cuáles son los destinos preferidos o los países que prefieren a los militares colombianos para este tipo de tareas? No, indudablemente todo esto arranca por la cantidad de colombianos que empezaron a llegar ya hace más de una década a Emiratos Árabes. Estos fueron colombianos que en un primer momento fueron llevados por compañías gringas, de esas compañías que mueven personal armado por todo el mundo retirado, muchos de ellos mercenarios, pues propiamente dichos. Muchos colombianos terminaron allá, pero estas compañías llegaban a Emiratos Árabes que de alguna manera desde el gobierno de Emiratos los protegía, los cuidaba y los proyectaba. Entonces también estamos viendo que este nuevo mercado de Sudán tiene que ver también con intenciones del gobierno de Emiratos, que le interesa que esté un poco más tranquilo Sudán, pues por toda la situación de convulsión que hay en toda esa área. Pero también hay inversiones de Emiratos Árabes en Somalia. Por eso es que hacia allá también se están moviendo colombianos. El conocimiento pues que tenemos nosotros con las fuentes es que más o menos 300 colombianos han llegado a Sudán. De esos 22 pues murieron en un cruce, en un enfrentamiento con el ejército de Sudán en la frontera con Libia, pero también hay movimiento para otros países del área. Salen desde Emiratos Árabes. Emiratos ha sido el epicentro de esto. A los colombianos les ha ido muy bien porque son profesionales, son entrenados, pero se están abriendo otros mercados que están cambiando, por supuesto, muy bien también porque antes llevaban mucho personal que tenía alta especialización, que había sido entrenado por Estados Unidos, eran comandos en general. Ahora están llevando más soldados profesionales que por supuesto también tienen un entrenamiento muy profundo porque pues son los que han estado en las selvas aguantando el conflicto armado en Colombia y fueron los que derrotaron en su momento a las FARC. John, ¿cuánto le pagan a una persona promedio para hacer este trabajo? Es decir, para que se animen a ir a exponer su vida de esta manera. Y si hay alguien que responda, es decir, finalmente, si una persona de estas pierde la vida, ¿hay un seguro? ¿Hay algún tipo de dinero para su familia? Claro, indudablemente lo que está pasando es que esas ofertas que tienen en el exterior son sustancialmente mejores
que cualquier ingreso que pudieran tener en Colombia. Normalmente cuando sale un militar retirado del país, pues le pasa lo mismo que a cualquier pensionado, sus ingresos son muy bajos, pero además ya dejan de tener la cobertura que normalmente les ofrece el ejército. Hay suboficiales que le dedican toda la vida al servicio del ejército en Colombia o de la policía y salen relativamente jóvenes, 35, 40 años, y no encuentran mucho que hacer. Entonces, desde hace ya una década larga se están yendo para Emiratos Árabes. Allí también, después de un tiempo, se han formado empresas colombianas de propietarios colombianos que están llevando más gente, y lo que normalmente pasaba es que tenían ofertas de trabajo que estaban por el orden de los $5,000 o $6,000 mensuales. Ayer, hablando con alguien que estuvo por allá, nos decía, no, el mercado se ha venido un poco a la baja y ahora están ofreciendo, para aquellos que tienen un entrenamiento muy alto, oficiales o suboficiales, estamos en $4,000. Pero para la gente que combatía, soldados, esa tarifa empezó a bajar desde $3,000 a $2,500 y ahora está en $2,100, $2,200. Estas personas firman contratos, también tienen seguros de vida normalmente. Ellos tienen una prima, por ejemplo, si completan 5 meses o 6 meses, pueden recibir una prima aproximada de 70 millones de pesos. Por eso es que es tan atractiva la oferta, pero se van realmente con garantías muy complejas, sobre todo a esos destinos más convulsos. Sí. Porque claramente un destino como Sudán, que es el país que tiene la mayor tragedia humanitaria en este momento del mundo, pues es muy complicado. Somalia es otro de esos países que son estados fallidos realmente, y por eso allá es mucho más compleja la situación que la que están viviendo en Emiratos Árabes. Sí. Y ya hace un par de meses hemos venido hablando de esa cantidad de colombianos también, esa legión extranjera que está combatiendo en Ucrania, muchos de ellos por sueldos menores de los que ya he mencionado, pero que tienen la promesa de obtener la ciudadanía, de obtener una residencia permanente en Europa, que es una de las ofertas con las que enganchan a las personas que van a combatir a Ucrania en contra de los rusos. O en Haití, que es exactamente lo mismo que hemos contado aquí desde hace varios años con todo el debate judicial, si estos mercenarios colombianos sabían o no de esa misión y que terminó en la tragedia del magnicidio de un presidente. Pero John, yo le quiero preguntar, usted ha investigado las empresas, ya nos estaba hablando de ellas, pero ¿qué se sabe de esas empresas? ¿Cómo operan legalmente en Colombia para convencer a estas personas, pagarles, llevárselas, comprarles tiquetes, etcétera? Claro, se han establecido una serie de empresas en Colombia, hablamos de un par de ellas en nuestra edición de domingo. En este momento hay 2 o 3 empresas colombianas que están llevando gente al exterior. ¿Cómo funcionan el que sean ilegales? Yo no lo veo tan claro que se pueda demostrar, porque realmente están ofreciendo unos servicios de seguridad que de alguna manera están amparados por los contratos que firman. Se han quejado, sí, muchas veces las familias, sobre todo, de que a esas personas no les cumplen en el exterior, pero yo creo que de alguna manera hay una especie de ruido, porque muy probablemente las personas que viajan a prestar estos servicios saben realmente a qué van y saben a qué riesgos se exponen. No necesariamente las familias que se quedan en Colombia tienen toda la información. Lo que pasó en Haití, por ejemplo, no parece haber sido tampoco la misma situación que tenemos con respecto a estas personas que han ido a Emiratos Árabes, que están yendo a Sudán y también a Somalia, o que están yendo a Ucrania. Porque claramente de este grupo de colombianos, 18 colombianos que están procesados tanto en Haití como en Estados Unidos, pues la vinculación con esa actividad que tenían, pues parece ser totalmente ilegal. Pues, o sea, parece que desde un primer principio al menos una parte de ellos sabían que iban a hacer una acción ilegal, supuestamente a detener al presidente de Haití, lo que luego termina en un asesinato. Pero lo que claramente creo yo que aquí hay que ver es que hay un grupo de colombianos que entrenamos durante muchos años para que convertirlos de alguna manera en máquinas mortales, que salen por una razón, porque se pensionan o porque los retiran o porque ellos mismos se quieren retirar del servicio, y luego el Estado colombiano no tiene nunca ningún tipo de control sobre ellos. Hay controles en otros países. Israel ejerce control sobre sus tropas, que son altamente entrenadas. Estados Unidos también lo hace. En Colombia no hay una sola línea con respecto a ese control. Yo lo saludo a Fernando Quiano. Mire, usted menciona
Haití, Yemen, Somalia, Ucrania, en el frente de batalla entre Rusia y Ucrania, ejércitos privados en Ecuador, y por qué estos soldados, estos militares que son tan eficientes en el exterior, aquí nunca pudieron derrotar la guerrilla, y el Cauca sigue siendo un polvorín, y la eficiencia que aparentemente muestran en el exterior aquí nunca la lograron. Pero fíjate, Fernando, que yo creo que esa visión no podría yo compartirla, porque realmente estos militares altamente entrenados cambiaron el curso de lo que era la guerra en Colombia. Si uno recuerda, hace 20, 22 años, pues Colombia estaba en un momento en el que claramente las FARC venían ganando terreno. Por eso la negociación del Caguán, entre hechos, pues no funciona, porque las FARC sienten que están ganando la guerra. Y los grupos paramilitares también estaban mandando en el norte del país. Estas tropas realmente cambiaron el curso de la guerra, derrotaron a las FARC al punto tal que la obligan a negociar y aceptar la paz. Y por eso es que de alguna manera tenemos una situación con la marca principal de FARC eliminada del mapa criminal en Colombia. Hay disidencias, por supuesto, siempre pasan todos los procesos de paz, pero claramente estas tropas fueron altamente entrenadas. Por cuenta de estas tropas altamente entrenadas, muchas veces por Estados Unidos, pues se logró cambiar el curso de la guerra y desmontar las dos principales máquinas de muerte, que eran las Autodefensas Unidas de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, lo cual impide que, por supuesto, hoy sigamos teniendo unos grupos mucho más chiquitos. Ustedes y yo que conocimos la realidad del conflicto hace ya varios años, pues lo que hoy tenemos es muy grave, está creciendo, pero sin duda no es el control enorme de territorios enteros que tenían los grupos armados ilegales. La situación es diferente. Esas tropas que hoy están saliendo a la pensión, pues fueron las que lograron cambiar ese curso de la guerra. Lo que está pasando hoy es que esas políticas de seguridad no se han mantenido y estamos viviendo la situación que estamos viviendo. Pues es John Torres, el muy reconocido periodista judicial, miembro de la mesa central del periódico El Tiempo, y la lupa que pone en los colombianos que se van de mercenarios a Sudán, a Emiratos Árabes, a Haití, un tema que toca a muchas familias y que genera muchos efectos. Gracias, John, por haber estado con nosotros esta mañana.